solucionamos los problemas. Hoy día los problemas son mucho más complejos, son sistémicos, que significa que intentamos solucionar una cosa y impactamos otras 700 en paralelo. No estamos hablando de algo que hipotéticamente tenemos que buscar los ingredientes para que ocurra, los ingredientes están. El tema es cómo generamos el tejido conectivo, la confianza, la colaboración, pero esto es básicamente, generalmente, el valle de la muerte para la innovación. Porque en el fondo tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buen conocimiento, tenemos una necesidad clara en el mercado, pero cómo pasamos eso, y para eso es caro, es complejo y nadie lo puede hacer solo. Y generalmente hablamos mucho de colaboración, pero nos cuesta confiar. Nos cuesta, yo creo que en toda la cultura de América, de Estados Unidos hacia abajo, todo cuesta, nos relacionamos muy fácilmente entre nosotros, pero cuando llega al punto de los que hubo, cuesta más confiar. Andrew Lindsay es chileno de origen, está radicado en Finlandia, lleva casi 2 décadas conectando el ecosistema de innovación nórdico con América Latina y hoy se desempeña como gerente de desarrollo de negocios en BTT Technical Research Center of Finland, uno de los centros de investigación aplicada más importantes de Europa, donde ha sido el creador, articulador y ejecutor de la plataforma de innovación entre Chile y Finlandia, además de impulsar múltiples colaboraciones, especialista en carbono neutralidad, transferencia tecnológica y alianzas estratégicas. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la ciencia, la industria, la sostenibilidad y el desarrollo territorial. Hoy nos acompaña entonces para compartir una pregunta clave: ¿cómo transformar la innovación, la colaboración y la visión de largo plazo en una verdadera estrategia de desarrollo? Andrew Lindsay, bienvenido. Muchas gracias. Esa está perfecto. limpia, casi nadie. Casi nadie, ya, perfecto. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Obviamente no soy finlandés, soy chileno. Mi papá nació en Viña y yo estudié en la Santa María, así que tengo mucho cariño por la región, así que de verdad que es un honor estar acá, así que muchas gracias a la organización Distrito 21 y a todos los miembros del ecosistema por la invitación. Me pidieron que hablara un poquito de la estrategia de desarrollo basada en innovación desde el punto de vista de Finlandia, pero quiero darles un poco la experiencia de allá, pero localizado en la región, ¿no? en lo que está acá. Porque creo que ustedes lo saben mejor que yo, pero la verdad que la región tiene todos los ingredientes para, entonces no es un punto de qué se necesita para, sino que cómo hacemos la mezcla para que tengamos los resultados que queremos. Bueno, para los que no conocen, BTT es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Estado finlandés, tiene más de 80 y tantos años, y tenemos una visión o un propósito bastante simple y complejo al mismo tiempo, simplemente lo que intentamos hacer, o más bien hacemos todos los días, pero es un camino, no un destino, es juntar ciencia con tecnología, con personas y negocios para desarrollar nuevos negocios, crecimiento sostenible y finalmente bienestar para la sociedad. Antiguamente los problemas eran de foco bastante tecnológico y puntuales, por lo tanto desarrollamos nuevas tecnologías, nuevas soluciones y con eso solucionamos los problemas. Hoy día los problemas son mucho más complejos, son sistémicos, que significa que intentamos solucionar una cosa y impactamos otras 700 en paralelo, y por lo tanto son mucho más complejos de atacar. Y por lo tanto los ecosistemas, y vamos a ver eso, son efectivamente la herramienta para poder avanzar en esa dirección. Y cuando hablamos de desafíos sistémicos, probablemente este es el más importante, ¿verdad? Sustentabilidad. Cuando ven esta foto, ¿qué ven ustedes? Vemos naturaleza, ¿verdad? Vemos una persona disfrutando. Podemos asumir que aquí hay cierto grado de sustentabilidad ambiental, ¿verdad? Se ve el agua que asumimos que está limpia, el cielo limpio, no hay contaminación, verde, por lo tanto estamos hablando del contexto tradicional de sustentabilidad, que es el ambiental, ecosistémico, de ecosistema natural me refiero. Pero si las personas están ahí, asumimos que hay cierto nivel de sustentabilidad social. Las personas deben tener trabajo, tienen bienestar, hay niños jugando, por lo tanto las personas se sienten seguras de que en el fondo pueden tener hijos, pueden tener familia, pueden relajarse, ¿ya? Y ese es el otro aspecto de la sustentabilidad social. Y vemos infraestructura, probablemente esas personas tienen trabajo, por lo tanto hay sustentabilidad económica.
Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, en el caso de BTT y en el caso, me imagino, de todos nosotros en la sala, nos referimos a sustentabilidad de corto, mediano y largo plazo, que en el fondo a lo que apunta es a esto, ¿verdad? En cómo dejamos un mejor futuro a las futuras generaciones, cómo dejamos un mejor territorio, cómo dejamos mejores empresas, mejores industrias, mejor educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, no sé, estamos trabajando para ello. Básicamente es la experiencia en Finlandia tiene mucho que ver con tomar las verticales traccionantes, las verticales económicas, tecnológicas, las grandes industrias, ¿verdad? Eh, y mediante el desarrollo e innovación en esos sectores es cómo logramos impactar realmente la sociedad. Cómo lo hacemos en contexto social, de forma de generar los KPI correctos para mejorar la educación de la región, cosa que las competencias estén en el futuro, para mejorar la salud, para mejorar la calidad de vida finalmente de las personas. Y cuando logramos conectar grandes empresas, grandes traccionantes verticales con innovación tecnológica de futuro, con nuevas empresas, startups, con el ecosistema, universidad, instituciones públicas, regulación, etcétera, estamos empezando a avanzar en la dirección correcta. Muy cortito, BTT, para los que no conocen, tenemos más de 2.500 profesionales, básicamente científicos, con un alto grado de doctorados, la gran mayoría de ellos. La mitad de nuestros ingresos vienen de varias partes del mundo, menos de la mitad viene internamente de Finlandia. Y tenemos un modelo de negocio que trabajamos con sector público, con sector privado, en temas presentes y en temas futuros. Pero el punto principal de qué es BTT es básicamente, tiene mucha relación con lo que están haciendo ustedes acá. Que tiene que ver con la curva de desarrollo madurez tecnológica. En ecosistemas tenemos a las universidades en esta parte del gráfico, ¿verdad? Y al sector privado en el otro extremo y a la sociedad y por lo tanto ahí generamos un impacto. Pero esta es la parte compleja y cara. Esta es la parte que tiene muchos riesgos, es muy cara, requiere validación, pilotaje, escalamiento, requiere infraestructura. Nosotros partimos 25 laboratorios que son grandes de biotecnología, de microelectrónica, de minería, forestal, bioeconomía, etcétera, etcétera. Pero esto es básicamente, generalmente, el valle de la muerte para la innovación. Porque en el fondo tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buen conocimiento, tenemos una necesidad clara en el mercado, pero ¿cómo pasamos eso? Y para eso es caro, es complejo y nadie lo puede hacer solo. Y en el contexto que conversamos recién, cuando enfrentamos desafíos sistémicos, necesitamos colaborar. Y ahí es donde los ecosistemas de innovación básicamente son la clave para poder avanzar. ¿Por qué los países nórdicos son excelentes, tienen mucho por mejorar, pero en el fondo son muy buenos en todo este tipo de co-innovación y co-desarrollo en términos de bienestar? De hecho, bueno, Finlandia, no sé si saben, pero salió nuevamente elegido como, por noveno año consecutivo, como el país más feliz del mundo. Y no sé si alguna vez han estado con un finlandés, pero no es el más jajaja de de las culturas de nuestro planeta. Sin embargo, es el país más feliz del mundo, porque la felicidad tiene que ver con algo mucho más sostenible en el tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con bienestar, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con sentir que nuestros hijos y que nuestro bienestar no depende de dinámicas de corto plazo, sino que está asegurado en el tiempo. Y hay muchos temas que influyen en eso, pero básicamente, para no empezar a leer lo que dice aquí, pero básicamente el más importante es confianza. Y la confianza es difícil porque la confianza requiere de colaboración y la colaboración requiere de confianza. Entonces tenemos el huevo o la gallina. Y lo que pasa con países como Finlandia, y esto es mi visión, le pueden preguntar a un finlandés cuando lo tengan acá, pero es un país que tuvo mucho. BTT se creó en el año 42, en contexto Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Invierno, donde el país básicamente no era nada, eran muchos árboles y un par de personas. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces crean BTT justamente para decir, oiga, veamos cómo desarrollamos ciencia y tecnología de la época para poder avanzar a la sociedad. Donde como anecdóticamente, uno de los primeros desarrollos tecnológicos fue cómo construir casas de madera a prueba de fuego.
porque las casas estaban siendo bombardeadas, pues se quemaban. Entonces desarrollaron, qué sé yo, pigmento, o sea, tratamiento para la madera para que no se quemara. Pero en el fondo empieza la sociedad, dado que no tiene cómo sobrevivir, a colaborar. Y todos sabían que si uno no hacía el trabajo que requería el otro, se morían los dos. Entonces empiezan a colaborar y dependen, empiezan a generar una simbiosis positiva, donde eso termina en confianza y esa confianza termina en más colaboración, más confianza y más colaboración. Yo creo que esa es la clave. Y con un foco obviamente de largo plazo. Eh, como puedo decir esto porque soy chileno, pero como crítica poco personal a nuestra sociedad, y generalmente hablamos mucho de colaboración, pero nos cuesta confiar. Nos cuesta, yo creo que en toda la cultura de América, de Estados Unidos hacia abajo, todo cuesta, nos relacionamos muy fácilmente entre nosotros, pero cuando llega al punto de los que hubo, cuesta más confiar entre nosotros. Y eso es clave para poder desarrollar colaboración de largo plazo, co-innovación y co-creación. Y es algo que hay que obviamente trabajar todo el tiempo. Y esto es un poquito un resumen de los factores de éxito que requiere un ecosistema para poder, o una región para poder atacar efectivamente desafíos sistémicos. Y bueno, la parte de arriba yo creo que todos es bastante obvia, ¿verdad? Necesitamos obviamente conocimiento, necesitamos demanda, necesitamos oferta, necesitamos un pull y un push, ¿verdad? Que alguien traccione y alguien empuje, infraestructura, por supuesto, para poder avanzar en esa dirección. Sin embargo, la parte de abajo se habla poco y es igualmente de importante, incluso más. Necesitamos modelos de financiamiento público-privado, dependiendo del caso, que sean los correctos, donde incentiven eh, la innovación al mismo tiempo mediante la distribución del riesgo, ¿ya? O la mitigación del riesgo, dependiendo en qué contexto estemos innovando. Necesitamos, obviamente, cadenas de co-creación y impacto, que no es lo mismo, en el fondo, simplemente retorno económico que impacto de mediano y largo plazo. Ecosistemas, que lo voy a mencionar ahora, aquí me refiero con la palabra que hemos mencionado bastante. Y, por supuesto, municipalidades y actores públicos. Lo que pasa mucho con la innovación es que la innovación se mueve mucho más rápido que la regulación. Entonces, si no tenemos en la mesa a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los entes reguladores desde el día uno, claramente uno termina siendo cuello de botella del otro. Un ecosistema de innovación es un contexto que se usa mucho, pero generalmente se usa de mala manera también bastante. Requiere de muchos actores, donde todos tienen una visión común de largo plazo, todos tienen algo que aportar y todos tienen algo que ganar. Pero cuando tenemos un proyecto donde tenemos una empresa, tenemos un financista, tenemos una universidad, no es un ecosistema de innovación, es un proyecto. El ecosistema de innovación es algo mucho más amplio que eso, en términos de alcance, en términos de línea de tiempo, y es un animal vivo, que necesita tener la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a lo que la misma innovación va requiriendo, porque si sabemos ex ante cómo se va a comportar, la verdad que la innovación está limitada a lo que podemos ver y no a lo que podemos descubrir en el camino. Y aquí, efectivamente, lo que le mencionaba, los entes reguladores son súper importantes, porque obviamente la regulación se mueve un poquito más lenta, y una de las soluciones que hemos encontrado en Finlandia, y nos ha funcionado muy bien, son el concepto de test bed, que me imagino que lo han escuchado, ¿verdad? De Living Lab o test bed, que en el fondo es pequeñas regiones, pequeños sectores geográficos o en algún contexto limítrofe, que en el fondo que permita que la regulación se comporte de una manera mucho más flexible para poder probar cómo funciona la innovación, para poder probar movilidad, por ejemplo, construcción, nuevos materiales, etcétera, etcétera. Y eso retroalimenta la regulación, de forma de que la regulación también se mueva mucho más rápido. En Finlandia trabajamos mucho nosotros en BTT en testbed en todo el país, en temas de digitales, nuevas redes, tecnología de transporte marítimo, transporte terrestre, electromovilidad, nuevos modelos de negocio para electromovilidad, etcétera, etcétera. Calefacción distrital, de hecho, una de las últimas empresas que hicimos spin-off se llama Steady Energy,
y es en base a un nuevo reactor nuclear con una tecnología de baja entalpía, que en el fondo es un pequeño reactor nuclear que solamente genera calor distrital y que es básicamente un container que se puede instalar aquí en la ciudad y genera en el fondo agua de calefacción para una tremenda zona, muy seguro y a costos tremendamente competitivos. Entonces, obviamente, al ser tecnología nuclear, se compara con las grandes centrales que tienen los riesgos que conocemos, pero es tecnología distinta y en el fondo la regulación, mediante testbed, se probó que era completamente distinto, la regulación se adaptó y la empresa está escalando, ha levantado, les voy a mentir, pero creo que 30, 40 millones al momento de euros y están escalando bastante rápido. Les quiero mostrar, fuera del contexto, yo sé regional, pero solamente como un ejemplo de cómo funciona parte del ecosistema de innovación finlandés. Sinteme es un proyecto Circular Integrated Mining que apunta a redefinir la forma en que planificamos la minería, con visión a minería sustentable. Y tiene, no les voy a latear con el proyecto completo, pero básicamente tiene 3 patas, que una es rediseñar todo el proceso minero, de mina a puerto, con las nuevas tecnologías, nuevos procesos, de forma que sea mucho más sustentable. Tiene que ver con construir modelos digitales también en toda la cadena de valor completa, de forma que podamos modelar, optimizar, testear y qué sé yo, en ambientes digitales mucho más rápido que en ambientes reales. Y hoy día con IA esto se hace mucho más crítico. Y lo más importante, apunta a redefinir todos los residuos o todos los desperdicios de la minería como valores secundarios. Entonces ya no hablamos de tailings, no hablamos de escoria, ni de gases, ni qué sé yo, sino que hablamos de nuevos productos derivados de la minería. Materiales para construcción, fertilizantes, recuperación de nuevos minerales, y etcétera, etcétera. Y solo como ejemplo muy cortito, una de las cosas que descubrieron los científicos trabajando acá es que habían ciertos lodos que venían de relaves, que estaban muy difíciles de tratar, con mucha impureza, súper contaminantes, y era por lo tanto un residuo muy caro. Descubrieron que resulta que como aislador, como revestimiento de aislamiento térmico, era espectacular. Entonces pasó de ser un desecho tremendamente complejo y caro a un producto de valor agregado infinito, que es mucho más lo que produce básicamente la minera como producto principal. El punto era otro, el punto es que este del proyecto básicamente tiene un montón de focos, un montón de equipos y es bastante complejo porque planea redefinir, es un proyecto de 15 millones de euros, y planea redefinir completamente los procesos mineros, como les contaba, y tiene una serie de working packages asociados a todo lo que les menciono, pero el punto principal es que en este proyecto participan todas estas empresas. Aquí tenemos empresas, tenemos universidades, está BTT, por supuesto, GTK que es el líder de este proyecto, de hecho, nosotros tenemos un rol importante, pero GTK es el que lidera. GTK es como el Cerna Geomin, pero en esteroides, de Finlandia, tiene unas capacidades monstruosas, hay empresas grandes que ustedes conocen, Metso, hay startups, está Nokia por tema de digitalización, pero cuando ven esto, usted dice, bueno, ¿y cómo colaboran universidades, empresas grandes, startups, en temas que algunos son en TRL 7, pero hay otros que están en TRL 4? Y esto es lo que en el fondo quería rescatar del ejemplo, que estamos hablando de innovación sistémica, donde redefinir la minería es muy complejo si lo hace uno, o es imposible si lo hace uno, 2 o 3. Pero cuando todo el ecosistema dice, ¿saben qué? Todos queremos aportar todos ponen una parte, y en este caso Business Finland, que es el equivalente a Corfo, pone el 70% restante. Entonces se genera un modelo donde se apalancan riesgos, se alinean incentivos, se alinean agendas de investigación y desarrollo en el mediano y largo plazo. Y obviamente el que va a resultar está en proceso, entonces es parte de lo que estamos descubriendo, pero claramente muchas de las hipótesis originales han ido cambiando e incluso han ido mejorando en el transcurso del proyecto. Por lo tanto, no estamos hablando de rentabilidad ni de temas económicos, no estamos hablando de impacto, ¿ya? Porque impactamos cadenas de valor completas, impactamos a la sociedad, tiene por supuesto un retorno económico importante, pero estamos impactando a toda la región y a todo el desarrollo de mediano y largo plazo de un país. Esta además son una de las empresas con las que trabajamos y siempre trabajamos
en impacto con todos nuestros clientes privados, que al final son la sociedad. Y esto era un poquito haciendo el link con la región. Básicamente, y esto es para que lo conversemos, pero si me quieren interrumpir, bienvenido, por favor, no, que no sea monólogo. Pero básicamente, esto es lo que estamos haciendo en Finlandia y creo que es básicamente lo mismo que hay que hacer en la región y hay que hacer en todas partes. Básicamente es, bueno, ver cómo renovamos y transformamos la industria existente al mismo tiempo, porque no es una cosa lo otra, al mismo tiempo que creamos nuevos motores de crecimiento y emprendimiento tecnológico estable y fortalecemos los territorios, en forma resiliente para sistemas críticos. Esto es como un poco la lectura ejecutiva, pero si queremos bajarla a tema territorial, ¿cómo modernizamos la base productiva que ya tenemos? ¿Cómo creamos nuestra nueva industria? Que ahí está todo el tema de nuestras startups, que tenemos una capacidad tremenda en la región, y cómo construimos resiliencia en infraestructura y sistemas. O lo mismo, cómo transformamos lo que ya existe, cómo creamos lo que aún no existe y cómo protegemos y fortalecemos lo que no podemos permitirnos perder. Y eso es. Y eso es. Y no es uno o lo otro, es todo esto al mismo tiempo, en el corto, mediano y largo plazo. Vuelvo a la lámina que les mostraba anteriormente, pero ahora no como teoría del punto de vista finlandés o experiencia, sino que básicamente son ustedes. ¿Ya? Aquí básicamente, perdonen que la IA no me agregó todos los logos, ni todas las instituciones, y no me cabían tampoco, pero básicamente todos los ingredientes están en la región, y eso es lo que más me emocionó al empezar a preparar la presentación por hoy día, porque en el fondo no es como, no estamos hablando de algo que hipotéticamente tenemos que buscar los ingredientes para que ocurra, los ingredientes están. El tema es cómo generamos el tejido conectivo, la confianza, la colaboración, y las iniciativas correctas para que se genere una suerte siempre una bolita de nieve que empiece a rodar, y a medida que rueda, empieza a crecer y a agarrar más momento, hasta un punto que la bola de nieve no tienes cómo pararla. Pero aquí están todos. Empresas, universidades, startups, instituciones de innovación, de modelos de aceleramiento, entes reguladores, y etcétera, etcétera. Y quiero terminar con esto, la innovación no es la suma de los proyectos aislados, sino que es la capacidad de un territorio para conectar sus talentos, sus industrias, sus instituciones, su infraestructura, sus desafíos y ambición en la dirección que todos tenemos en común. Muchas gracias.